Hola, mi nombre es Paco Azuara, soy tarotista, soy de México y en esta ocasión quiero platicar o les voy a presentar la ponencia sobre los 7 principios universales del Kybalión a través de los arcanos mayores del tarot. La idea de esta ponencia es justamente dar una observación mucho más puntual y práctica de estos principios a través del conocimiento simbólico y arquetípico que nos muestran o nos prestan los arcanos mayores. Los objetivos mucho más en específico es profundizar en la interpretación del tarot desde una perspectiva filosófica y práctica a través de la filosofía hermética y proponer una reflexión en torno al entendimiento y aplicación de las 7 leyes universales de los arcanos mayores a través del tarot, así como generar una conversación en conjunto sobre el tarot y la aplicación de las 7 leyes en nuestra vida cotidiana y cómo podemos sacarle mucho más provecho, no solamente a nuestra práctica de tarot gracias a estos 7 principios, sino también en la oportunidad de llevarlos a nuestra vida cotidiana. Para empezar, un poco de contexto sobre lo que nos tiene acá como tarotistas, que es el tarot. No quiero ser redundante en lo que probablemente muchos ya sabemos, sin embargo, es importante que tengamos una base clara con respecto a de qué hablamos cuando hablamos de tarot, ¿no? Y el tarot es una herramienta que se adecua al tiempo y el espacio en el que se usa y se encuentra intrínsecamente conectada al inconsciente colectivo, al todo, pero resuena de manera única en cada uno de los individuos. Por tal motivo, está reflejando las necesidades, aspiraciones y conocimientos más trascendentales para nuestra sociedad eh, a través de nuestras herramientas y oportunidades como personas. El tarot es un llamado a despertar en la conciencia un sistema pictográfico rico en simbología universal que nos permite profundizar en la búsqueda de la verdad tanto como nosotros queramos. Es la oportunidad de ir más allá de lo que vemos y de lo que entendemos como real, como que está aquí. Entonces es muy, muy importante entender que este lenguaje simbólico nos permite desdoblar todo nuestro conocimiento y entendimiento para profundizar en lo más profundo de nuestro deseo, de nuestro inconsciente y poder crear y transformar así la verdad que conocemos en nuestra vida. Por su lado, también la filosofía hermética propone una serie de principios que pueden ser usados por cualquier persona que está buscando expandir su conciencia y pueden ser aplicados en cualquier aspecto de nuestra vida. Estos secretos eran debidamente cuidados y los conocimientos solo eran transmitidos a los que estaban preparados para practicar de lo oculto, para entender lo que era esotérico, para vivir también el misterio. Es muy importante entender que este conocimiento mistérico no es revelado tan a la ligera, ya que cada uno de nosotros tiene que pasar por este sendero para poder entender, comprender y sacar todo el potencial de esta filosofía. Es importante advertir también el mayor riesgo que corre esta filosofía, ya que la doctrina secreta jamás debe ser cristalizada en un credo o perderse en la rigidez de un dogma. Y podemos ver en muchos países, culturas y religiones, pero nunca identificarla solamente como algo específico de una religión en particular. Entonces es muy importante que podamos abstraer sobre todo estos principios y esta filosofía de cualquier entorno religioso para poder encontrar la espiritualidad y la mística o el misterio propio de esta filosofía. Voy a empezar justamente con explicar cada uno de los principios para poder irlos revisando irlos explicando a través de los arcanos mayores. Es muy importante que vayamos conectando, sobre todo a nivel simbólico y arquetípico, cada uno de estos principios en los símbolos de los arcanos mayores. Y sobre todo entender que esta filosofía hermética, pues justo está buscando expandir el entendimiento que tenemos sobre nosotros mismos y que es aquí donde se cruza verdaderamente con la práctica de los tarotistas o nuestra práctica como tarotistas, ya que también el tarot está haciendo y buscando esto mismo. Entonces,
Evidentemente hay ciertas coincidencias que vamos a ir viendo cuando vamos a ir revisando estas leyes. Pues bien, comencemos con la primera ley, que es el principio del mentalismo. Y esta ley nos dice que el todo es mente, el universo es mental. Este principio nos permite entender que podemos crear universos propios, interconectados al inconsciente colectivo y a la conciencia universal, que son únicos y perfectos en nosotros mismos. Nos hace cuestionarnos cómo podemos llegar a crear nuestra gran obra. Esto solo se puede alcanzar al conectar con nosotros mismos, con quien realmente somos, para entender, entrar en contacto con nuestro universo personal y con esto expandir el potencial de Dios o nuestro potencial de Dios creador. Este principio es el que se encuentra al centro de la filosofía hermética. Es muy importante también saber que la filosofía hermética es un conocimiento esotérico que nos hace sentido en este lado en el lado occidental, ya que está vinculado directamente a todas estas enseñanzas, y el irlos entendiendo y develando va a ayudar a comprender mejor el universo que nos rodea y a nosotros mismos. Es muy importante también que pensemos que la propuesta que generalmente se vincula la filosofía hermética de repente es compleja de entender cuando nos agarramos por primera vez el Kybalión, sobre todo este principio, que es el Kybalión, es el libro donde se encuentra esta filosofía mayormente, o donde están al menos estos principios enlistados, pero es de repente complicado acercarnos de primera a esto. Lo maravilloso de esta obra es que cada vez que la revisemos, vamos a poder entender mucho más y expandir el universo mental que nosotros tenemos al respecto, o el entendimiento mental que tenemos al respecto, ya que nos encontramos también en diferentes momentos de nuestra vida, y esto nos va a permitir acercarnos a esta filosofía de una manera muy diferente. Entonces, sé que de repente, o he sabido muchas personas que me dicen que es muy difícil de entender el Kybalión, no es muy complicado de repente revisarlo, pero cuando lo vemos a través de estos símbolos que ya conocemos, como es el tarot, o los arquetipos que son, o estos arquetipos universales, nos puede ayudar mucho más, ¿no? Entonces, justo en este principio, que es el principio de mentalismo, nos habla de cómo la capacidad creadora de la mente es infinita. Y este principio lo podemos ver reflejado en la carta del mago, ¿no? Esta carta del mago es muy, muy, muy clara y obvia hasta cierto punto, con respecto a cómo nos va a hablar de el principio del mentalismo, ya que el mago es el iniciado que se encuentra por primera vez con todos estos principios del Kybalión, con esta filosofía. En su cabeza posee el infinito, que nos avisa o nos da muestra de la escala que tiene, o la escala infinita de su gran poder mental. No solo es importante ver cómo este tema mental del mago está sumamente referenciado y reiterado en la carta, ¿no? El color amarillo en el fondo, el infinito coronando su cabeza, y la vinculación también astrológica a Mercurio, siempre va a estar hablándonos sobre la mente, ¿no? Pero aquí justamente nos habla de cómo el secreto de esta mente es la escala que tiene, que es infinita. Y es que eh, nos permite entender que no hay un límite con respecto a lo que se puede crear y manifestar desde ahí. Eh, el universo se expande a través de su mente, y nos advierte del gran poder de nuestra propia mente, o de nuestra propia conciencia, cuando nosotros tomamos conciencia de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias, para poder entonces manifestar el mundo que queremos. Sabemos que, o bueno, entendemos que justamente estos cuatro elementos puestos en la carta del mago nos hablan de los cuatro elementos de los cuales está configurada la realidad en esta dimensión. Y entonces, cuando nos dice que su capacidad de creación del mundo que lo rodea
es infinita y al tiempo tiene estos elementos o conoce muy bien y maneja perfectamente a los cuatro elementos, nos dice que puede manifestar la realidad que él desea, que es lo mismo que nos está hablando, de lo cual nos está hablando del principio de mentalismo. Entonces, cuando veamos directamente al mago, podemos ver este principio, podemos entender que nuestra posibilidad de crear el universo que queremos es infinita en medida que conozcamos nuestras propias capacidades, habilidades y conocimientos y que podamos manipular los cuatro elementos en nuestro interior, ¿no? Referenciados a los cuatro palos de la baraja, entendidos como la mente, las emociones, nuestra materialidad y nuestra pasión, nuestra voluntad a través de los bastos. Entonces, también nos da una posibilidad, el mago también nos da una pequeña receta, por así decirlo, y me gusta siempre verlo así, de cómo manifiesta esta realidad. Primero a través de la voluntad, que es el basto, ¿no? El fuego que viene del deseo de vivir, de esta llama que inicia todo. Después vendrá el imaginar el mundo que queremos con las copas, ¿no? Que es el elemento agua. Posteriormente, esto hace que esta imaginación o esta posibilidad se ve a través o pasa por el lado de las ideas, la construimos, le damos imagen, le damos forma a través de la mente y después, cuando ya podemos crear esto, le damos valor, le damos una posibilidad en el entorno material. Y bien, es así como justo podemos ver esta ley referenciada directamente al mago. Verdaderamente yo cuando cada vez que vinculo esta carta a este principio, no puedo ver más que este principio en esta carta, ¿no? La creación de nuestra gran obra, de este gran universo, la posibilidad del Dios creador está en el mago cuando vemos su posibilidad, su capacidad y su poder. Entonces es muy importante que podamos llegar a conectar con esta posibilidad de nosotros mismos a través de esta carta. La fuerza también nos muestra la mente que domina y apacigua. Aquí encontramos el símbolo del infinito coronando al arcano, contrastado también con el fondo amarillo, ¿no? Reiterándonos de nuevo el tema de la mente, dándonos el consejo del poder, que el poder de la mente y cómo acceder a él una vez que dominamos nuestros instintos y pasiones. Cuando podemos dominar esa parte mucho más pasional, mucho más animal y racional, y que nos habla de cómo la fuerza y el poder que viene desde el interior nos advierte que los principios que nos rigen dan fuerza, o los principios como tal de nosotros como personas, nos dan fuerza a nos dan la fuerza y este poder preparando siempre o preponderando más bien siempre la integridad sobre la fuerza bruta. Entonces es muy importante también coincidir o conectar estos dos arcanos para poder darnos primero como la idea de lo que es la mente o este principio y después cómo podemos aplicarlo a través de la fuerza. Después tenemos el segundo principio, que es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio nos habla de cómo una pequeña porción del todo es una versión equivalente, idéntica del mismo, con todo su poder y potencial. Para poder entender y conectar con el todo, podemos hacerlo a través de esta pequeña fracción, de este microcosmo. Esto afecta a todos los estados del ser, y así podemos resolver los problemas y paradojas de los misterios y secretos de nuestra naturaleza o de la naturaleza del universo que nos rodea. Este principio lo vamos a ver referenciado de nuevo en el mago en un primer momento de forma también más clara, que es eh, este claro o esta clara figura, o más bien esta clara postura que adopta, ¿no? Que él nos dice que él conoce, o sea, a través de esta postura nos dice que él conoce el significado de este principio. Nos dice que él maneja constantemente esta filosofía y esta postura vemos que es la representación perfecta y más clara dentro del tarot de este principio, señalando tanto el cielo como la tierra con sus manos, entendiendo que la vara de poder que tiene en su mano derecha viene referida
de cómo él manifiesta el poder celestial, por así decirlo, y por celestial me refiero justamente a este poder que no podemos, cósmico, que no podemos conectar en este plano. Lo que está arriba está abajo, lo que está afuera está dentro. Con esto nos advierte que una vez que conozcamos, conectemos y conectemos, podemos hacer que podemos hacer lo del interior hacia el exterior. Este es el más grande secreto del mago. Nos dice que cuando conectemos con nuestro poder, vamos a poder expresar y manifestar todo lo que el universo o la capacidad infinita del universo de manifestarse, ya que nos abre esta puerta para modificar y crear nuestro universo de manera infinita. Entonces nos dice que podemos manifestar aquello que está en el cielo, en las estrellas, aquí en la Tierra. Vayámonos a la astrología. ¿Qué se encuentra arriba si no son estos planetas que simbólicamente están en un planeta interno de nosotros? Y aquella perfección que se encuentra arriba o por encima de nosotros puede ser bajada a la Tierra una vez que conocemos cómo funcionan en nuestro interior. Y es este mago que está haciendo, que literalmente manifiesta la magia en su entorno, modifica la realidad y altera esta posibilidad para poder crear a su antojo y su voluntad, ya que, como recordamos, tiene la vara de la voluntad y del poder en la mano derecha, sino que es consciente de esto. Y esta conciencia lo lleva a expandir este poder. También lo vamos a ver en el diablo, ¿no? Que es la parte oscura del arcano en este principio. Sabemos que el diablo nos habla de la sombra. Y voy a hablar como del arcano desde las bases, no dando por hecho, y en general en toda la presentación trataré de hacer esto, de no dar por hecho que sabemos de tarot, porque al final tenemos que develar cualquier detalle que esté detrás de esto. El diablo nos muestra que la otra cara de la moneda, imitando la pose del mago, nos advierte que para alcanzar la iluminación de la conciencia o la expansión del alma, necesitamos dominar e integrar la sombra. ¿Y qué es la sombra si aquello que no conocemos, que no está en nuestra conciencia? Eh, que es igual de importante en nuestro trabajo espiritual. No podemos generar una expansión de conciencia sin retomar o integrar a la sombra, sin integrar el inconsciente. Y no es el tarot o los arcanos mayores que nos da en el viaje del loco la posibilidad de, cuando llegamos al mundo, de tener el poder que tenía el mago solamente en una mano, en la mano derecha, sino tener la vara en las dos manos. Para mí es una de las referencias más grandes del objetivo como tal de los arcanos mayores dentro del tarot. El poder tener la plena conciencia en desde ambos hemisferios, no en la izquierda y en la derecha, representando la parte consciente e inconsciente de nosotros mismos, nuestra conciencia y nuestra sombra, para poder ir construyendo y transformando nuestra realidad a nuestro antojo a través de lo que somos y lo que no somos, o lo que hemos negado ser y lo que hemos echado para atrás por mucho tiempo. Eh, y al conocer también en la sombra, estamos conectando con nuestra deidad creadora. Es importante. No podemos, y creo que es algo que sucede muy, muy, de repente, bastante con respecto a el camino espiritual, el trabajo espiritual, sobre todo ahora en la New Age, de queremos vibrar alto, queremos estar siempre hacia arriba, queremos estar siempre haciendo cosas de alta vibración. Sin embargo, el tarot nos está diciendo, y a través de esta ley, nos está diciendo que justamente es igual de importante esta parte. Y hay otras leyes que justamente vamos a ir viendo, que vamos a ver que también nos hablan de esto. Entonces es muy importante no descartar a la sombra. Esto debería parecer obvio cuando estamos hablando de temas de trabajo espiritual, cuando estamos hablando de expansión espiritual, de experiencias espirituales, de magia, de este camino de conciencia, tiene que ver también con la integración de la sombra, porque todo aquello que nos somete desde fuera se encuentra en resonancia con nuestra sombra interna. Así que no podemos liberar ni podemos expandir esta conciencia si no podemos trabajar e integrar esta sombra. Entonces, siempre nos lleva el diablo a revisar, como lo podemos ver en nuestra interpretación, a revisar lo que hemos echado al ático, lo que hemos echado en el,
como decimos en México, al cuarto de chácharas o de servicio donde ponemos todo aquello que no nos sirve y que no queremos ver, eh, donde ponemos esos arreglos de Navidad que no vamos a ocupar, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay que limpiar? ¿Qué podemos buscar ahí? Para que entonces podamos estar en constante también conversación de esta sombra. Eh, y así es como nos podemos entender que así como lo que yo digo que soy, también es igual de importante lo que no soy, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí estas dos leyes. Vamos a ver también que en la tercera ley que nos habla del principio de vibración, que para mí, en este punto, la cosa empieza sí a complejizarse, pero también a tomar mucho más sentido con lo que sucede en nuestro entorno. Nos dice que estas dos primeras leyes nos habló primero de qué está dentro de nosotros y cómo conecta con lo de afuera. Estas leyes que vienen acá también nos hablan de cómo se comporta el allá afuera, ¿no? Y el principio de vibración dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, nada es estable, aunque no lo parece, la tierra bajo nuestros pies se está moviendo sin parar, las células de nuestro cuerpo se renuevan, el conflicto existe cuando todo se mueve, hay que entender justamente esto, todo se está moviendo de cierta forma, se transforma, cambia, nada puede quedarse inmutable. Y el conflicto que existe para mí, y esto es muy claro cuando lo va ahorita que explique las cartas que están referenciadas a esto, existe cuando todo el universo se mueve y nosotros no nos movemos. El universo no nos puede esperar. Lo que está alrededor de nosotros no nos puede esperar. Las personas que se mueven a nuestro alrededor no pueden esperar a nuestro caminar. Tenemos que tomar decisiones. Si no, el universo tomará decisiones por ti y tú tendrás que adecuarte a aquello que está pasando y esto se configura como mala suerte o buena suerte, ¿no? Y ya por ahí voy diciendo justamente qué carta es la que de repente me hace mucho más sentido con respecto a, a esta, a esta ley. Pero entendemos entonces que es muy importante ser conscientes del movimiento que está teniendo nuestro universo alrededor. ¿No? Las personas, los sucesos, las cosas. De repente, es muy importante ver que como tarotistas siempre estamos interactuando con cuando leemos las cartas, cuando tiramos las cartas, lo que estamos leyendo es a la persona, pero también cómo todo esto se mueve a la persona. Y estamos guiando al consultante justamente a que entienda cómo está interactuando con este contexto y cómo lo está transformando a sí mismo. Entonces, independientemente de la corriente del tarot a la que nos refiramos, sí, o el enfoque más bien, esto va a ser algo importante. Entonces, hay que tomar esta ley muy, muy importante con respecto a nuestra práctica del tarot, porque lo que estamos haciendo es ver cómo la cosa se va moviendo y cómo nos podemos adecuar mejor a este movimiento. Primero vamos a tener el carro, ¿no? Que es una carta que comúnmente la asociamos al movimiento, a un movimiento consciente, que por eso nos habla, vemos este fondo amarillo, pero es el carro, de los primeros arcanos que vemos que empieza a moverse, ¿no? Todos los demás están sentados. Bueno, el loco, si lo ponemos como carta cero, vemos que el loco pues, se mueve y se mueve bastante, ¿no? Pero es el carro el que toma la conciencia y la voluntad de moverse en primer momento. La acción del movimiento se encuentra estrictamente relacionado con las esfinges del carro. Cuando entendí esto, para mí el carro siempre está referido a esta posibilidad de que para que nosotros nos podamos mover, primero debemos de resolver los grandes retos que las esfinges representan. Recordemos que las esfinges representan justamente esta posibilidad este animal mitológico que le pone el enigma o el enigma para poder resolver a Edipo, para que pueda pasar y seguir su camino. Y es hasta que se resuelve que él puede pasar y seguir con la campaña que lleva. Entonces es muy importante entender que el hecho de que las esfinges estén echadas o acostadas enfrente del carro no me parece para nada aleatorio. Creo que nada en el tarot es aleatorio, pero en este caso me parece muy importante, porque entonces para que esas esfinges se paren y caminen,
la figura del carro o este personaje del carro tiene que resolver estos dos grandes retos, ¿no? Y es a través de su voluntad, porque recordemos que el carro no tiene literalmente riendas, sino es la vara de la voluntad de esta figura que va a mover estas esfinges y que va a realizar todo el movimiento de este arcano. Entonces es muy importante que entendamos que esta carta que nos habla de victorias, de movimiento, nos va a hablar de retos, entendiendo que el movimiento siempre va a ser un reto para nosotros, o va a ser un reto que nos va a estar exigiendo cada vez más, que nos va a estar exigiendo algo a cambio, ¿no? Después vamos a ver la rueda de la fortuna. Para mí, esta carta es literalmente la ejemplificación de esta ley, ya que la rueda de la fortuna es tal vez, eh, nos habla del movimiento constante, comenzando con las representaciones de los cuatro signos, para empezar, los cuatro signos fijos del zodiaco, ¿no? Que están en las esquinas. Esas cuatro imágenes, estos cuatro símbolos, aparte de ser las figuras de los cuatro apóstoles, también nos está hablando de estos cuatro signos fijos, ¿no? Escorpio, Tauro, Leo y Acuario, ¿no? Entonces es muy importante entender que para empezar, este movimiento está como fijado o agarrado por estos, o enmarcado por esos cuatro signos fijos, ¿no? Eh, y son los que sostienen o dan sostén al movimiento errático que tiene la rueda de la fortuna. Y siempre y cuando vemos la rueda como tal, vemos estas letras que azarosas nos van diciendo diferentes palabras, ¿no? Eh, y esto más allá de lo que simboliza y significa como frase, nos pierde un poco en el movimiento, porque entonces no nos damos cuenta si va hacia la derecha o va a la izquierda. Es un movimiento ascendente o descendente, es un movimiento frontal o retrocede. Esto es el juego, o sea, este juego de palabras también simboliza esto, esta confusión de repente de no entender hacia dónde se está moviendo la rueda. Esa es la pregunta que nos propone este arcano. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el movimiento que está sucediendo? En medida que nos permitamos entender, de estar conscientes de este movimiento, podemos evolucionar con él. Esta carta nos habla de evolución. ¿Por qué? Porque es el universo, o sea, la evolución o cuando hablamos de biología, digo, no soy biólogo, y si alguien de aquí es biólogo, discúlpenme por la tontería que probablemente voy a decir, pero lo que podemos entender de evolución es la mejor adaptación de un organismo al entorno. Lo que evoluciona se adapta de la mejor o de la manera más adecuada al entorno que está viviendo. Y es el entorno si nosotros nos vemos como este organismo, es el universo el que va a estar moviéndose constantemente, es este entorno, y la forma en cómo nosotros que cachemos el movimiento y nos adaptemos a este movimiento, es como vamos a poder evolucionar mucho mejor. Y es como nos muestra la evolución el tarot. Esto es muy, muy importante para mí. Y es que cuando podemos entender esto, podemos ver si la mala suerte o la buena suerte, a lo que cuando nos referimos de mala o buena suerte, es qué tan bien o qué tan mal estoy adaptado a este movimiento. Si estoy bien adaptado, entonces la suerte o el universo conspira a mi favor. ¿Por qué? Porque voy adecuándome y voy cachando muy bien estos pasos, este movimiento, y voy bailando muy bien en este ritmo, ¿no? Está sonando salsa y yo estoy bailando salsa, ¿no? O está sonando cumbia y yo estoy bailando cumbia. Pero si está al revés la carta o se voltea, ¿no? O está inversa o la leemos de forma negativa, como la mala suerte, entonces pareciera que yo estoy bailando, que está sonando una cosa, la banda está tocando una cosa y yo estoy bailando otra. No hay una cuestión de ritmo adecuado, no hay una cuestión de evolución adecuada. Entonces, todo está conspirando en mi contra. Pero ¿qué es esta conspiración en mi contra? Sino la exigencia de esta carta de que evolucione, de que camine, de que no me quede en el lugar en el que estoy, que agarre el ritmo, ¿no? Que agarre el movimiento de la rueda para poder conectar mucho mejor con estas leyes, para que pueda jugar mejor el juego, ¿no? Y que entonces me pueda adecuar mucho mejor a lo que está pasando y que mi evolución sea mucho mejor, ¿no? Entonces, por aquí va
este tema del movimiento con respecto a la rueda de la fortuna y también la muerte, que es un arcano que nos habla pues comúnmente de, de lo que es el movimiento. La muerte es un arcano que nos muestra la necesidad de la transformación constante a la que nos enfrentamos. Nos habla de que no podemos estar tampoco estáticos con respecto a esto. Nos estamos transformando constantemente, pero se encuentra fuera de nuestro control. Esta muerte, este proceso es natural. Sin embargo, nos podemos ocupar de los resultados o efectos que este entorno tiene en nosotros, ya que se refiere al paso del tiempo aplicado sobre el ser humano. Cuando hablamos de universo, no estamos hablando específicamente del tiempo, y aquí sí. Siempre la muerte tiene que ver con una cuestión de tiempo, cómo el tiempo pasa sobre nosotros, siempre cuestionándonos qué transformaciones o transiciones debemos vivir y cómo somos resultado de estas, cómo podemos adaptarnos mejor a esto, cómo somos el resultado de esta transformación, cómo dejamos atrás aquellas cosas que ya no podemos ser y podemos adaptarnos a esta nueva vida. Entonces, es la muerte, es el emblema o ¿cómo decirlo? Como este arcano que nos está tocando, hey, hay que transformarse, hay que cambiar, los cambios son importantes y esto ya no puede seguir igual, ¿no? Eh, Después tenemos el principio de la polaridad, el cuarto principio que nos habla de todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio nos habla de cómo los opuestos solo son escala, conciliables y subjetivas. Este principio se centra en explicar la armonía que resulta de la conciliación a través de la subjetividad que junta los puntos equidistantes, ¿no? Nos dice que justamente que todas estas escalas son subjetivas y que podemos juntarlas de nuevo. ¿Cómo incorporamos el polo opuesto? Partiendo de entender que solo conocemos semi-verdades y que solo nos encontramos en un punto a medias de lo que podemos entender y que lo demás se tiene que incorporar y que lo vamos a hacer a través de el último de estos principios, que es el principio de generación. Pero aquí nos va marcando ya la escala de lo que va a suceder. Eh, y nos llama a siempre tomar en cuenta que tenemos que incorporar la verdad del otro a la mía, para entonces crear una verdad que esta subjetividad nos permita, pues, expandir nuestro entendimiento de esta verdad. Incluso pueda ser totalmente opuesta a la nuestra, ¿no? Que es justamente, es decir, el tema de o sea, si yo tengo verdad, o sea, tengo la verdad, eso quiere decir que el otro también puede tener su propia verdad y podemos incorporar y jugar el mismo juego. Y es aquí donde vemos cómo estas dos posibilidades se encuentran. Literalmente, si ustedes pueden tomar eh, como tal el arcano del diablo y el arcano de los amantes, pueden ver cómo literalmente se espejean uno al otro, es la sombra uno del otro. Y no por nada, digo, creo que esto también ya cuando vamos viendo la numerología de estos, vemos que es el 6 es el 15, perdón, es el espejo del 6, ¿no? Uno más 5 es 6 y el 6 nos da a los amantes, ¿no? Y pues, si ustedes se pueden tomar, si tienen su tarot a la mano y pueden tomar estos dos arcanos y los juegan de esta manera, van a ver que literalmente es el yin y el yang compuestos por ahí, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que por un lado tenemos a los amantes, y voy a centrar directamente a los amantes, porque yo ya hablé bastante del mago, pero creo que aquí también podemos ver cómo se contraponen, como ya lo hemos dicho, pero con los amantes vemos la posibilidad de la libertad de elección. Nos dice, nos habla primero que estamos, el escenario que nos plantea es el escenario del paraíso, ¿no? Donde están a punto de tomar la decisión de libre albedrío, de tomar esta libertad de entender que ahora tienen responsabilidades, que pueden decidir lo que quieran hacer estos dos seres, ¿no? Y por otro lado tenemos la sombra, que es la sombra de esto, que es el diablo, que nos habla de aquellas cosas que no podemos
que no podemos decidir de forma libre, son los apegos que tenemos, las cadenas que nosotros mismos nos hemos puesto y que no nos permiten avanzar, no nos permiten tomar estas decisiones. Entonces, por un lado tenemos el amor libre, que refiere a que el amor es un acto de decisión constante y de libertad verdadera, cuando rompemos literalmente la ilusión de que no somos libres, pero que lo más libres a lo que podemos llegar es a ser conscientes y congruentes con nuestras causas y efectos, eh, y que justamente el diablo, por otro lado, nos da la otra perspectiva, ¿no? De estos apegos a los cuales no nos podemos liberar. Después tenemos el principio de ritmo, que nos habla del que todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Es Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos y los universos, las personas, las sociedades. Nos habla de cómo hemos visto subir y crecer, llegar al punto más álgido de una ciudad y caer, ¿no? Las eras en la Tierra, todo ha pasado por este movimiento. Nos habla que es el ritmo de la vida, ¿no? Primero tenemos la vibración y ahora tenemos el ritmo. Lo más importante es dominar este movimiento pendular para evitar el arrastre hacia la polaridad no deseada, o bien dominar el tiempo que tenemos para medir este movimiento y encontrar un debido balance. Y es importante aquí entender la diferencia entre el punto de balance o los elementos de balance y de equilibrio. El equilibrio es un punto fijo tal vez, donde todo se equilibra a justa medida, pero el balance es un punto en movimiento que va de un lado a otro de los polos. Y que entender el ritmo de este movimiento, el cuánto tiempo se toma de un lado, llegar de un lado al otro, nos va a permitir poder hacer lo que en la filosofía hermética se habla como transmutación mental, ¿no? Cambiar esta polaridad por una deseada. Y es aquí donde vemos la templanza. Lo más importante para este principio es determinar la compensación que se da por el movimiento para poder determinar en qué fase del movimiento nos encontramos. En la templanza vemos cómo el ritmo del movimiento, del balance, cómo el ritmo, perdón, es un movimiento de balance, no es un punto fijo, como les digo, o permanente, sino que en la acción que vemos en sus manos, que nos advierte que el temperar es una acción de balance que nos permite fluctuar de manera consciente en la transición entre los polos que marcan estas dos copas. Y que con esto podemos aprovechar los momentos de avance y retroceso, entender, ser, aprovechar esta templanza es aprovechar el movimiento pendular de esto, literalmente ser la mano que tiene el control del péndulo y entender en qué momento queremos estar. Y entonces hacer este movimiento que hace la templanza de atemperar y buscar el polo que deseamos. Y estas otras cartas también vemos cómo nos habla justamente podemos ver cómo la templanza se encuentra en medio de la muerte, que es un momento de transformación y un momento de renacimiento marcado por el juicio, ¿no? En cómo estos dos polos se pueden pasar y encontrarse y reencontrarse de nuevo. Después tenemos el principio de causa y efecto. Toda causa tiene, que es el principio 6. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo sucede conforme a la ley. Para este principio, la suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos a los superiores, dominando a los superiores a los inferiores, aún así ninguna escapa totalmente a la ley absoluta. Todo lo que estamos viviendo en el presente ha sido generado en algún momento. Lo que hemos creado, ya sea consciente o inconscientemente, en esta o en otra vida,
está haciendo efecto en nosotros ahora mismo. Cuando decidimos que algo nos sucede por casualidad, solo estamos refiriéndonos a una ley en un plano desconocido que está por encima de nosotros o por debajo de nosotros. Es muy difícil tomar responsabilidades en nuestra vida por lo que el equilibrio nos ayudará a entender a qué acción corresponde a la responsabilidad que debemos de tomar en este momento. Y es evidente, digo, no sé qué también sea, pero de repente es muy evidente que aquí hablamos de la justicia. Es el arcano que nos habla sobre las leyes o estructuras que operan alrededor del libre albedrío. Hablamos primero del libre albedrío cuando hablamos de los amantes, pero aquí nos está hablando de qué leyes tenemos que tomar en cuenta. Eh, dándonos una guía de cómo elegir nuestros propios pensamientos y tomar decisiones conscientes de las consecuencias que éstas tendrán. Este arcano nos advierte de la importancia que tiene la reflexión constante de nuestras acciones. Con la balanza sopesa las causas y consecuencias y con la espada tomará acción. A mí siempre me gusta, o sea, la espada como justamente como el palo de espadas, es un palo que tú no sacas, o sea, siempre digo, como, tú no sacas una espada para cortar jamón, no cortar queso. La espada tiene una acción muy, muy drástica y muy, muy determinante con lo que va a pasar enfrente, ¿no? Es, este artefacto modifica la realidad de lo que tiene enfrente. Si tú agarras una espada y cortas un árbol, vas a modificar la realidad. No puedes volver a construir o a crear ese mismo árbol. Entonces, antes de sacar la espada, tenemos que ser conscientes de estas causas y consecuencias de estas acciones que vamos a tener. Eh, y por lo que si queremos tomar una decisión consciente, debemos equilibrar el inconsciente, ¿no? Ya que no por el desconocimiento de una ley, esta no opera en los resultados que nuestras decisiones van a tener, ¿no? Es el claro ejemplo de la ley por omisión, ¿no? No porque no omitamos o por desconocimiento, no tendremos que hacernos no tendremos que hacernos responsables de los resultados que nosotros tengamos. No es como que le podemos ir a la ley o a la justicia en ese sentido, de forma clara como a la policía o a la ley de lo que sea, de decirle, pues yo no conocía esto y por eso me puedo exigir o yo me puedo deliberadamente, pues, no hacerme responsable de lo que están haciendo mis actos, no de un robo, de algo malo que estoy haciendo, ¿no? Solo porque no conozco la ley. Entonces hay que ser muy, muy conscientes de este tema para que entonces la suerte juegue a nuestro favor. Y por suerte me refiero a que las causas y consecuencias de lo que nosotros queramos hacer estén siempre en armonía con esto. Y por último, el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio es intrínsecamente relacionado con la creatividad, ya que la creación de algo nuevo es necesaria la conjunción de las dos energías, lo masculino y lo femenino. Este principio está muy relacionado con la polaridad, porque habla de las dos energías opuestas para hacer diferencia de aquel porque se refiere exclusivamente al proceso de creación. Es, en resumen, el equilibrio energético necesario para producir la manifestación de Dios. Este Dios que creó el universo, perdón. Por tanto, nosotros tenemos la habilidad de poder crear nuestro propio universo a través de la conjunción de estas dos energías que podrían parecer polares, pero la posibilidad de hacer la integración es lo más poderoso. Y aquí vamos a ver estas dos oportunidades en estos elementos, que es el sumo sacerdote como una espiritualidad mucho más activa, mucho más consciente, que nos habla de principios mucho más que nos llevan a convivir con otras personas y la suma sacerdotisa de una espiritualidad mucho más introspectiva, mucho más de sabiduría, mucho más callada, consciente, mistérica. Al final los dos nos están hablando de un proceso mistérico de apertura, de camino, ¿no? De velar el secreto, pero por dos lados diferentes que se juntan en algún punto, que tenemos que para poder construir una experiencia espiritual mucho más enriquecedora, tenemos que pasar por ambos, tener principios claros y tener un proceso introspectivo, intuitivo de sabiduría.
Luego tenemos el emperador y la emperatriz, que justamente nos dan esta posibilidad, ¿no? También de manifestar la encarnación de estas dos energías. Masculina, el Padre Celestial, asertivo, seguro, activo, decidido, agresivo, está siempre yendo hacia allá, hacia el futuro, hacia lo que busca, sostiene el futuro en su poder. Y la emperatriz, la encarnación de la energía femenina, la que nos habla de la prosperidad, eh, de la abundancia, de todo lo que puede crecer. Y que esto nos dice cómo nosotros podemos crear y manifestar en el plano tangible, físico, a través de estas dos posibilidades. Por un lado, el emperador que nos dice o que nos da la posibilidad, y no, y, ojo aquí, aguas con esto, no podemos caer en que el emperador nos habla de hombre y la emperatriz de mujer. Nos hablan de una energía masculina y femenina materializadas en la posibilidad, por ejemplo, de la Tierra de poder procrear, dar, generar. Pero cuando nosotros abusamos de esto, la Tierra se vuelve infértil. Y el emperador de esta energía activa, reactiva y hasta cierto punto agresiva, pero cuando esto se exacerba, se vuelve violenta, ¿no? Y por último tenemos las dos energías, representadas en estas dos energías cósmicas, en las cuales vemos el consciente y el inconsciente, lo que aparece hacia afuera y lo que está dentro de nosotros, la magia, lo profundo que muestra la luna. Entonces, la posibilidad de estar juntando opuestos con respecto a esta ley y cuando aplicamos todas las leyes, nos da la oportunidad de manifestar, crear y sobre todo transmutar todo aquello que nosotros creamos. Y una vez que podemos entender justamente estos principios, podemos dar la oportunidad, como decía al principio, o al inicio de esta ponencia, que podemos crear un nuevo universo, podemos crear el universo que nosotros deseamos. Cuando nosotros ayudamos o cuando estamos haciendo una lectura de tarot y podemos aplicar estos 7 principios a nuestra lectura de tarot, le estamos dando la oportunidad al consultante o a nosotros como consultantes de construir una realidad mucho más asertiva, adecuada y deseable para el consultante a través de la aplicación de estas leyes. La verdad es que podemos ver estas leyes también en diferentes arcanos, no solamente en los que yo mencioné ahora. Sin embargo, es muy importante que podamos seguir leyendo estos arcanos con estas leyes para poder ver más posibilidades de esto. Así que los invito a que sigan dándole vueltas a esta información. Espero que les haya sido de su interés y que sobre todo puedan revisitar estas leyes y las apliquen al tarot para que entonces cuando venga un consultante o cuando estemos leyendo el tarot podamos darle la posibilidad de no solamente leer o interpretar lo que está sucediendo, sino que le demos la posibilidad a este consultante de transformar su universo con su poder creador de deidad. Entonces, les dejo esto acá y espero que les haya servido mucho, que les haya gustado. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Paco de nuevo. Soy de México y aquí está mi Instagram si quieren seguirme. Y pues nada, estoy disponible para que me puedan hacer cualquier pregunta o cualquier duda que tengan. Gracias.